¿Cómo están? Bien. Bueno, esta mañana tenemos un mensaje que se titula Lágrimas en Babilonia y Sión. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 137. El Salmo 137 es un salmo muy especial, porque en el Salmo 137 habla de las lágrimas, habla de evento importante del pueblo de Israel, que se asemeja mucho a eventos que hemos visto últimamente. Yo sé, para la mayoría de los hermanos que conocimos la iglesia hace 5 años, hace 6, 7 años, ha habido muchas lágrimas de ver cómo se ha destruido la ICOC y sigue destruyéndose. La destrucción que Satanás ha traído al pueblo de Dios. Pero en el Salmo 137 dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cantenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Realmente, cuando uno tiene algo increíble y después lo pierde, cuando uno se acuerda, uno llora de melancolía, de decir: oh man, yo no me acuerdo, qué increíble era. Y para los que no saben, les voy a hacer un poquito de historia acerca de lo que está pasando aquí. En el año de 1990, o sea, hace 17 años, Kip y Elena McKean llegaron aquí a la ciudad de Los Ángeles. Y cuando ellos llegaron había 154 personas. 154 discípulos, que más o menos son los que hubo hoy en la mañana. Bueno, en 10 años, en un lapso de 10 años, de 1990 al año 2000, la iglesia llegó a tener 10,000 miembros. La iglesia creció increíblemente, Dios bendijo a su pueblo y obviamente en esos 10 años muchos de los discípulos que aquí se bautizaron. En el año 2000 había ya habido un crecimiento de una iglesia que había empezado a 171 naciones, con varias iglesias, algunas de ellas. En el año 2001 hubo un gran reto para Kip y Elena McKean, que dirigían el movimiento a nivel mundial. En el año 2001 una de sus hijas decidió dejar de venir a la iglesia. Pasó por enfermedades, depresión y como joven ya no quería venir a la iglesia. Y Kip y Elena fueron juzgados, creo yo, ahora de una manera injusta. Y digo ahora porque yo tengo 10 hijos. Y cuando ellos estaban chiquitos, yo les decía: tú te sientas ahí y te callas. Y él decía: ok. Y se quedaba ahí. Pero ya cuando tienen 14, 15, 16, 18, 20, 22... ya no es lo mismo. Porque nosotros tenemos que entender que los niños son individuos, que cuando crecen quieren hacer sus propias decisiones y las hacen. Y aprenden a través de sus buenas y malas experiencias, no en base a las experiencias tuyas. Bueno, ellos fueron juzgados de una manera injusta, creo yo. Y lo que pasó fue que realmente dijeron: bueno, si su hija no quiere ya venir a la iglesia, entonces ya no puede ser el líder. La Biblia dice que los padres no son culpables por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Pero justamente así pasó, y los dijeron: tú ya no puedes dirigir. Y él fue forzado a tomar un año de sabático, en otras palabras, a no dirigir la iglesia por un año. Bueno, en ese tiempo se levantó un grupo de líderes en la iglesia y
maestros en la iglesia que la mayoría tenían un pasado de las iglesias tradicionales de Cristo, que es de donde nació nuestro movimiento. En las iglesias tradicionales de Cristo, ellos totalmente piensan que una iglesia no puede ser dirigida a nivel mundial por una sola persona. Tampoco creen en la dependencia de una iglesia y otra, o el discipulado, sino que son iglesias independientes, autónomas. Así que todo eso se empezó a filtrar. Empezó a haber autonomía en las iglesias, empezó a haber los grupos de consenso y la falta de un liderazgo y una dirección específica, y todo empezó a cambiar. Muchos de ustedes experimentaron eso. Empezó a dejarse el discipulado, el evangelismo, todo eso. Y lo que pasó fue que entonces Kip vino y retó a los líderes. Y les dijo, ¿saben qué, hermanos? Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la dirección en que están llevando la iglesia. Entonces ellos dijeron, bueno, si eso es lo que tú piensas, entonces tal vez tú ya no puedes ser parte de esta iglesia, porque eso es lo que vamos a hacer. Así que, en otras palabras, él lo corrieron lo despidieron de su trabajo, o él renunció. En otras palabras, él ya no podía ejercer la autoridad porque había un desacuerdo en la dirección a donde estaban llevando estos hermanos la iglesia y la dirección que él creía que era lo correcto. Así que así fue como él llegó a la ciudad de Portland. Amén. Y obviamente en el año 2003 salió la carta de Henry Craig y Kip, como decía, renunció, se fue a Portland, y en Portland fue increíble, porque en Portland, ustedes saben la historia, hace 3 años, él llegó y el primer servicio de entre semana, él dijo, pondremos 20 o 25 sillas. Y un hermano le dijo, Kip, tienes que tener fe, pon 25. Y dijo, ok. Y pusieron 25. Y fue el grupo que llegó, eran 25 y otros que estaban cuidando niños. Pero es increíble cómo el año pasado, apenas estamos empezando este año, amén, pero a fines del año pasado nos reunimos en la iglesia cada domingo más de 500 personas. En solo 3 años. El año pasado, en el año 2006, se bautizaron 104 personas en la iglesia de Portland. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando hay un grupo de discípulos totalmente comprometidos. Cuando hay una base sólida de discípulos que están dispuestos a hacer lo que sea por agradar a Dios. Amén. Y entonces, lo que pasó fue que Kip aprendió, yo aprendí, porque yo tengo mi propia historia también, y la mayoría de ustedes la saben, pero básicamente Dios es soberano, y tenemos que entender eso. En Hebreos capítulo 12, vamos a ver ahí, en Hebreos capítulo 12, habla más que nada de la soberanía de Dios. Nosotros debemos entender todo lo que pasa, Dios hace que pase o permite que pase. En Hebreos capítulo 12, dice en el versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay que el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Realmente, cuando hay tiempos difíciles en la vida, y todos aquí hemos tenido tiempos difíciles alguna vez, ¿amén? ¿Amén? Amén. Todos, de una o de otra manera.
manera. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes un tiempo difícil, cuando tú tienes un reto, cuando algo no está como tú quisieras, es más, sufres, tú debes entender que Dios permite que eso pase. O Dios está literalmente haciendo que eso pase para tu bien. En otras palabras, cuando hay un tiempo difícil, hay dos caminos a tomar. Tú te conviertes en una mejor persona o te pones amargado. Cualquiera de las dos. Te llenas de amargura o vences el reto y eres una persona mejor. Y esa es la intención de Dios, que seamos mejores. Bueno, las cosas que hemos aprendido a través de estos años es, número uno, a separar a Dios del movimiento de Dios. Separar a Dios de la iglesia. Porque obviamente la iglesia no es perfecta porque tú estás en ella, amén. La iglesia no puede ser perfecta. La iglesia está compuesta por muchos pecadores que quieren ser discípulos, que quieren estar comprometidos con Dios, que quieren hacerlo mejor, pero que son imperfectos y que van a pecar unos con otros. Y eso incluye al que se bautizó hoy e incluye al más viejo en la iglesia, incluyendo a los líderes. Así que la iglesia no es perfecta. Si tú quieres una iglesia perfecta, pues buena suerte, nunca la vas a encontrar. Pero sin embargo, Dios es perfecto. Y aprendimos a separar a Dios de la iglesia. Tú tienes que ser fiel a Dios. Tú no puedes tener actitudes con Dios por algo que pasa en la iglesia. La otra cosa que aprendimos es que tienes que separar en tu corazón el hecho de ser un líder y de ser un discípulo. Porque cuando tú dejas de ser un líder, muchas personas que dejaron de ser líderes se cayeron de la fe. Muchos se divorciaron, muchos sabrá Dios qué pasó. Pero nosotros aprendimos a diferenciar que antes que nada somos discípulos de Jesús. Tú puedes dejar de ser un líder, pero tú no puedes dejar de ser un discípulo y de ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Amén. La otra cosa que aprendimos es que Dios nos hizo débiles. Cuando yo llegué a Portland, yo llegué arrastrándome. Cuando me fui de aquí, me fui corriendo. Como dicen en inglés, I ran away. Me fui corriendo herido. Como cuando a un venado le das un balazo y él sabe que se va a morir, pero no se quiere morir ahí, no quiere que su instinto lo hace correr. Así yo corrí a San Luis, Missouri. Pero ya cuando yo llegué a Portland, yo llegué arrastrándome, súper débil. Y Dios nos hizo débiles para poder ahora entender y poder ayudar a los débiles, para poder ser misericordiosos con las personas que están débiles, que tal vez es algo que nosotros estábamos fallando en el pasado, cuidar a los débiles. Y eso es otra cosa que pudimos aprender. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 126, amén. El Salmo 126 es otro salmo increíble acerca de el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Básicamente, eso es lo que está pasando. Nosotros estamos otra vez regresando. Un hermano me decía, Salvador Pérez, platiqué con él en el teléfono y me dice, Salvador, oye, dice, pero ¿cómo voy a creer que tú vengas y empieces otra iglesia? Le dije, bueno, ¿qué quieres, que venga y empiece un bar? ¿O un club nocturno? Si yo soy un ministro, yo soy un evangelista, yo tengo que empezar una iglesia, eso es lo que yo hago. Mi trabajo es traer personas a Dios. Por supuesto que vamos a empezar una iglesia en Los Ángeles. Pues me decía, qué casualidad que van a regresar al mismo lugar donde estaban antes. Y yo me quedé pensando, después ya de que colgué, me quedé pensando, dije, de veras, qué casualidad. Sí, pero no es casualidad, eso lo hizo Dios, porque Dios quiere hacer un statement, como dicen en inglés, quiere ser claro.
de que Él nos trajo de regreso y Él va a hacer milagros entre nosotros. Amén. Dice aquí el Salmo 126, versículo 1. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. Obviamente, nuestro sueño es evangelizar el mundo. Pero cuando nosotros llegamos a Montebello, después de mucho tiempo, llegamos con Omar y Celina a visitar, y yo me decía, ¿para qué regresé a Montebello? Porque yo tenía años que no venía a Montebello. Llegamos ahí a la ostionería Colima, y nos echamos unos ostiones. Y llegamos ahí, me senté ahí, y yo nomás lo único que quería era llorar. Era una emoción tan grande de ver el sol de Montebello, de ver las calles de Montebello, de ver la gente de Montebello. Y decía yo, era una emoción tan grande. Y bueno, un mes después ya estamos aquí haciendo de los servicios. Y es Dios. Dice el versículo 4, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gallas. Realmente, nosotros lloramos cuando nos fuimos. Y nosotros lloramos cuando regresamos. Obviamente las lágrimas al regresar son diferentes porque son unas lágrimas de agradecimiento a Dios, son unas lágrimas de alegría. Pero la Biblia dice aquí que el que siembra con lágrimas recoge abundantemente. Y sabes, es una analogía muy increíble porque en el desierto y en estos tiempos y en estos lugares que las personas tenían una bolsa de semillas aquí y otra bolsa de semillas del otro lado, y que ellos daban un paso y aventaban la semilla y otro paso y aventaban más semilla y así se iban literalmente. Antes no había tractores ni nada de esas cosas. Esta analogía dice que que iba sembrando con lágrimas, literalmente sus lágrimas regaron esa semilla y la hicieron fertilizar y salir una increíble cosecha. Y eso es como yo creo que Dios va a hacer florecer su ministerio aquí en Los Ángeles. Amén. Ahora tenemos 3 puntos en este mensaje del día de hoy. Número 1, nosotros vamos a llorar, pero vamos a llorar por la cruz de Cristo. 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué vamos a llorar? Bueno, hay 3 cosas importantes por las que queremos y vamos a llorar. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18, dice así. 1 Corintios 1, 18 dice, ¿me explico? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Saben, originalmente, las iglesias de Cristo, antes que empezara el movimiento, las iglesias tradicionales de Cristo, ellos básicamente adoran la Biblia. Su enfoque y su adoración está en la Biblia. Hoy en día muchas iglesias, inclusive Arturo Lizarraz en México y otros, han regresado a esa doctrina, al grado que su todo es la intelectualidad, el saber más acerca de qué dice el griego y qué dice el hebreo y qué dice este otro y cuál es la historia y cómo fue y quién lo escribió y qué quiso decir y qué de veras dice y a ver la otra traducción, y adoran la Biblia. Nosotros en el movimiento de Dios, hace 5 o 10 años, nosotros adorábamos el movimiento. Nuestro enfoque, nuestra adoración estaba en la iglesia. Nosotros adorábamos la iglesia, el movimiento. Para nosotros ver a los hermanos, eso era lo máximo para nosotros. Pero hoy en día, a través de lo que hemos aprendido, lo que nosotros queremos adorar
No es la Biblia ni es el movimiento, pero es a Cristo. Nosotros vamos a adorar a Cristo, vamos a hablar de la cruz de Cristo. Todo lo que hagamos y todo lo que digamos y todo lo que vivamos va a ser por una razón, y es Jesucristo. Amén. El poder de Jesús, que es el que nos salvó, es lo cual nosotros vamos a hablar, vamos a vivir y vamos a adorar a Jesús. La segunda cosa por la que vamos a llorar por el discipulado. Y cuando digo vamos a llorar, es que vamos a luchar, vamos a dar todo lo que tengamos por adorar a Jesús. Y número 2, vamos a dar todo lo que tengamos, vamos a llorar, hacer lo que sea por ser discípulos y por el discipulado. Una de las cosas que me decía Carlos cuando me lo encontré es, ¿cómo estás mal? ¿Por qué? Mira, desde que quitaron el discipulado en la iglesia empezamos a batallar peor. Y es verdad. No hay nada ni nadie. Y aquí dice la hermana, dice, sí, cierto. No habemos nadie que podamos hacerla solos. Por eso para mí no hay nada peor que una persona tenga un tiempo de discipulado y ponga excusas y no me puedo ver, y luego pues nos vemos mañana, no, tampoco puedo, y pasado mañana tampoco, la próxima semana, espérame tantito, deja ver si tengo tiempo. Porque el discipulado es la base, es lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene mejorando, lo que nos mantiene acercándonos más a Jesús, siendo más como Jesús. Sin el discipulado no la vamos a hacer. Algunos de ustedes se acuerdan de mi sermón del moco, ¿no? Necesitamos de los demás. Nos necesitamos. Así que el punto número 2 es que vamos a llorar por el discipulado. En Marcos capítulo 10 tenemos una escritura que queremos leer aquí. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 13. Dice así. ¿Estamos ahí? A ver, Valentín, si le ayudas a encontrarlo a Lorena, por favor. Gracias. Marcos 10 y versículo 13. Dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Si nosotros tenemos que entender y recordar algunos, ¿qué cosa es ser un discípulo de Jesús? ¿Sabes? Cuando el movimiento empezó en 1979 de las iglesias tradicionales de Cristo, el statement era, todos vamos a estar 100% comprometidos con Dios. Así que todo el mundo decía, yo soy un cristiano. Hoy en día mucha gente dice, yo soy cristiano. Los católicos dicen, yo soy cristiano. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Los mormones dicen que son cristianos. Los evangélicos dicen que son cristianos. Los adventistas dicen que son cristianos. Los pentecostales dicen que son cristianos. Los episcopales, los luteranos, todos dicen, yo soy cristiano. Entonces se hizo un statement, dijo, fuimos a la Biblia y vimos, si tú no eres un discípulo de Jesús,
tú no eres un cristiano. Así que estudiamos qué cosa significa ser un discípulo y hicimos la diferencia. Ahora somos discípulos de Jesús. Bueno, pronto, en el movimiento hoy en día, ya se ha perdido el valor de lo que es un discípulo. Y ahora muchos dicen, yo soy discípulo. Y explico esto para que tú entiendas, bueno, ¿por qué tienes que decir discípulo totalmente comprometido? Bueno, porque hoy en día mucha gente dice, yo soy discípulo. Y ella piensa que, yo soy discípulo y ya por eso ya está bien. No es así. Cuando una persona se hace discípulo, se bautiza. Y cuando se hace discípulo, como dice aquí, recibe el reino de Dios con el corazón de un niño, dispuesto a lo que sea. Pero muchos después dejan de tener ese corazón. Y empiezan a tener un corazón rebelde, independiente y cómodo. Que ya no están dispuestos a hacer lo que sea por Dios. Sino que ya empiezan a, como decían los niños, pintan su raya. Dice, bueno, mira, de aquí para allá lo que quieras, pero de aquí para acá no, porque esa es mi vida privada. Pues un discípulo no tiene vida privada. Un discípulo tiene una vida y es transparente como el agua más clara. Un discípulo no tiene vida privada. Así que si tú quieres tener una vida privada, buena suerte, tú no vas a ser un discípulo. Un discípulo tiene un corazón de niño y hace lo que sea. ¿Te acuerdas cuando te hiciste un discípulo? Que tú fuiste totalmente abierto, dijiste todo tu pecado, te arrepentiste, dijiste yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por Dios. Así muchos se han hecho discípulos, pero hoy en día, aunque dicen soy discípulo, ya no tienen ese corazón, ya no viven de esa manera. Ponen cualquier excusa para faltar al servicio entresemanal o el domingo. Muchos inclusive trabajan durante el servicio entresemanal o el domingo y creen que está bien. Y no está bien. Muchos no evangelizan, no comparten su fe todos los días. Muchos no tienen sus tiempos con Dios. Muchos no tienen discipulado, ni discipulador siquiera. Eso no es un discípulo. Así que para hacer la diferencia, ahora le tuvimos que agregar discípulo totalmente comprometido. Ahora, un discípulo debe estar totalmente comprometido, si no, no es discípulo. Pero para hacer la diferencia se lo hemos agregado. Decimos, bueno, tiene que estar totalmente comprometido si quiere ser un discípulo. Amén. Y vamos a tener nosotros que luchar y derramar lágrimas por esta convicción que nosotros tenemos de ser discípulos totalmente comprometidos. Así que vamos a luchar y vamos a llorar por Jesús. Él es nuestra inspiración, Él es a quien adoramos, Él es a quien seguimos. Número 2, vamos a tener la convicción de que ser discípulo es estar 100% comprometido y tener ese corazón de niño que teníamos cuando nos bautizamos. Amén. Así que ¿cómo una persona se va a hacer miembro de la City of Angels International Church? Bueno, se va a ser miembro de nuestra iglesia de 3 maneras. Número 1, bautizándose. Como algunos de ustedes se hicieron miembros cuando se bautizaron de la iglesia, amén. Por ejemplo, tenemos aquí a Patti, tenemos a José, tenemos a la hermana de Mari y de Elizabeth, la amiga de Leonor, para que vean hasta dónde Dios está dispuesto a hacer algo con tal de traer a alguien a Él. Agustín y Leonor venían manejando por la carretera de Oregon a Los Ángeles, por el 5. Y todavía en Oregon se pararon en un descanso de esas áreas para descansar y una pareja vino a hablarles, a decirles, ¿sabes qué? Nuestro carro se descompuso. Tenemos una niña pequeña y no sabemos qué hacer, no sabes dónde hay un taller o qué podemos hacer. Sí, Dios los puso ahí. Y Agustín y Leonor dijeron, mira, yo no sé dónde hay un taller ni dónde nada, pero yo te puedo llevar a Los Ángeles. Y dijo, ok, pues los treparon a la camioneta y se los trajeron hasta su casa. Cenaron, hicieron una gran amistad, se han visto casi todos los días y aquí está ella en la iglesia. Amén. Para que tú veas lo que Dios está dispuesto a hacer
para usar a uno de sus hijos y traer a alguien que Él quiere tener aquí. Imagínate cuántas posibilidades había que nosotros, cualquiera de nosotros, pudiera haber conocido a ella o a su esposo. Sin embargo, Dios lo hizo posible. Amén. Tenemos que tener esa convicción. Pero bueno, ¿cómo una persona se va a hacer miembro de nuestra iglesia? Bueno, por ejemplo, si ella se bautiza como discípula comprometida, viene a formar parte de nuestra iglesia. Amén. Segunda manera que una persona se puede hacer parte de nuestra iglesia, si una persona se restaura. Por ejemplo, Carlos y Mirna. Carlos y Mirna estaban alejados de Dios. Tuvimos los estudios bíblicos con ellos, tomaron su convicción, se arrepintieron de su pecado, están viviendo como discípulos 100% comprometidos, y mientras se mantengan así, ellos van a estar bien con Dios y van a ser parte de la iglesia. Amén. Así que ellos a partir de hoy son parte de la iglesia. Amén. Y esa es la manera en que una persona se hace parte de nuestra iglesia. Bueno, nosotros venimos acá de Portland, pero nosotros necesitamos tener una plática con cada discípulo que estaba aquí en Los Ángeles para ver si realmente están dispuestos a ser discípulos 100% comprometidos. De otra manera, no pueden ser parte de la iglesia. No porque alguien diga yo soy discípulo, ya va a ser miembro de la iglesia. Así que nos juntamos con Maricruz y con Ángel el viernes en la noche y tuvimos una buena plática, ¿verdad? Y como ustedes saben, Maricruz está en la escuela, no viene a los servicios entre semana el miércoles porque se comprometió a estar en la universidad y pues tuvimos que hablar de eso, ¿verdad? Valentín sabe, no podemos faltar a la iglesia. Entonces dije, ¿qué pasó? Bueno, obviamente hicieron malas decisiones, inclusive hermanos le dieron el consejo de que estaba bien, cosa que está totalmente mal faltar a la iglesia, pero ella aceptó. Y Ángel, ¿sabes qué? Eso estuvo mal, pero ya voy a acabar la escuela, yo quiero estar comprometido, yo quiero ser un discípulo 100% comprometido y yo nunca jamás voy a hacer eso. Así que ellos son miembros de la iglesia. Amén. Ellos están 100% comprometidos. Bueno, hay algunas otras personas y parejas que unos están aquí, otros allá, y no sabemos qué onda. Pero hasta que no tengamos una plática con ellos y digamos, bueno, esto es lo que toma a ser miembro de la iglesia, esto es la expectativa, ¿estás dispuesto o no? Si están dispuestos, amén, y si no, pues no. Aquí y KIP va a ser lo mismo en el ministerio en inglés, tanto allá como aquí. Si una persona quiere ser miembro de la iglesia, tiene que estar 100% comprometido, ser un discípulo. Amén. Y la otra manera es que una persona solamente, como dice en inglés, place membership. Lo quiere decir que nomás llega y dice, hey, yo quiero ser parte de la iglesia, pero él es un discípulo 100% comprometido. Bueno, por ejemplo, tenemos Agustín y Leonor. Si Agustín y Leonor vienen, porque ellos se van a venir a Los Ángeles en unos meses, no sabemos cuántos, porque tienen un asunto que arreglar, pero en cuanto lo arreglen, se van a venir para acá. Cuando ellos llegan, ellos van a ser parte de la iglesia. No necesitamos tener ninguna plática porque yo sé que ellos están 100% comprometidos. Ahora, hay otros hermanos que van a venir y van a decir, pues yo quiero ser parte de la iglesia, pero ellos piensan que son discípulos, pero no son. No están viviendo como discípulos. Vamos a tener que tener una plática y una restauración. Y vamos a tener que hablar y van a tener que comprometerse. Porque nosotros queremos evangelizar el mundo. Y para eso no hay otra manera más que tener una base sólida de discípulos 100% comprometidos con Dios. Jesús lo hizo y con 12 evangelizó el mundo entero. Amén. Ya lo vimos una vez, ya lo vimos 2 veces, ya lo vimos, lo vamos a ver otra vez. Amén. Pero todo depende de Dios, no de nosotros. Por eso es importante estar comprometidos con Dios. Porque cuando una persona no está 100% comprometida con Dios, Dios no lo puede usar. Y créeme, si Dios no me usa a mí o a ti, nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Por eso es importante estar totalmente unidos con Dios. Amén. Y número 3, vamos a tener lágrimas por evangelizar el mundo. Realmente el sueño y la lucha de nosotros es salvar el mundo entero. En Juan capítulo 4, una escritura que les gusta mucho a las hermanas, es la mujer samaritana. En Juan, vemos aquí en el capítulo 4 al Señor Jesús en acción.
Y dice aquí, en el versículo número 42, dice que ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Ustedes saben, esta mujer que fue realmente alcanzada por Jesús, ¿no? Y que Jesús le dijo, hey, pues tráete a tu marido. Y dice, no, pues no tengo marido. Dice, ¿de veras? Dices la verdad, porque el cuate que vive contigo no es tu marido. Has tenido 5. Pero el que está contigo no es tu marido. Y dijo, oh, man, sí. Entonces ella, cuando se dio cuenta que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, ella fue y regresó al pueblo y literalmente ella sola evangelizó el pueblo entero. Y ellos vinieron a ver a Jesús y ahora dice aquí, ya no creemos, es lo que dijeron ellos, los del pueblo, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. En 1 Timoteo, capítulo 1, vamos a ir, 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, dice así, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sería tonto pensar que Jesús es el Salvador del mundo, pero que no tiene un plan para salvar el mundo. Dice, oh, Él es el Salvador, Él murió en la cruz, Él nos va a salvar. Ok, amén. Pero ¿cuál es el plan? No, pues no hay ningún plan, nomás. No. Jesús tiene un plan para salvar el mundo. Su plan está definido en Mateo 28. Sus discípulos van y hacen discípulos y los bautizan y les enseñan a obedecer todo lo que Él les ha mandado, y lo último que les mandó fue ir y hacer discípulos. Así que los discípulos hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Nosotros sabemos, si tenemos una base sólida de discípulos aquí, nosotros vamos a evangelizar toda la ciudad de Los Ángeles y vamos a evangelizar todo el mundo, como ya pasó una vez. Mandamos un puño de discípulos comprometidos a Boston, otro a Chicago, otro a Florida, otro a México, y vamos a evangelizar México, vamos a evangelizar Centro y Sudamérica, vamos a evangelizar el mundo entero, si estamos 100% comprometidos. Amén. El día sábado vamos a ir toda la iglesia, todo el grupo de Los Ángeles, vamos a ir a la montaña Hollywood. Vamos a ir al observatorio a las 7:30 de la mañana y vamos a subir esa montaña y vamos a orar sobre la ciudad. Amén. Y yo sé que va a ser increíble, porque vamos a orar sobre una ciudad que tiene 20 millones de personas. 20 millones. Una ciudad que tiene 6 condados diferentes. En lo que hay 700,000 estudiantes en las universidades. En la que más del 50% son latinos, más del 50%. Y nosotros vamos a llenar esta ciudad con las enseñanzas de Jesús. Amén. Vamos a predicar desde Hollywood hasta Inglewood, de Santa Mónica a San Clemente, de Thousand Oaks a 29 Palms, de Beverly Hills a Chino Hills, de Simi Valley a Apple Valley, de Santa Clarita a Santa Ana, de Palmdale a Palm Springs, de Rancho Palos Verdes a Rancho Cucamonga, de Downey a Upland, de Northridge a Southgate, de Big Bear a Little Tokyo, de Laker fans a Clipper fans, todos Los Ángeles. Y vamos a tener un servicio un día cercano en el Rose Bowl. Y vamos a adorar y a servir a Jesús en ese increíble lugar un día. ¿Amén? Bueno, para Dios sea la gloria. Gracias por escuchar.